Los derechos de televisión en las diferentes ligas del mundo han sido bien repartidos para los equipos que han logrado mejores resultados, como la Liga Española, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A de Italia, la Liga Francesa, etc., para que puedan contratar los mejores jugadores y sean bien representados en la Liga de Campeones de Europa, en la Champions League, etc. En Colombia, el negocio desde hace varios años ha estado cuestionado en manejos irregulares, en monopolios, y la pregunta es para ustedes: ¿a quién están beneficiando estos derechos de televisión en Colombia? Soy Raúl Sánchez Parada. Esto es Historias Olvidadas, porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Bienvenidos a este podcast. ¿Quién te besará de pies a cabeza? ¿Quién te hará el café por la mañana? Para entender un poco sobre los derechos de televisión hay que hablar de la televisión. En enero de 1926, un inventor llamado John Logie Baird, en donde creyó la posibilidad de hacer transmisiones las imágenes por ondas, lo mismo que se hacía por la radio durante varios años, que era la concepción para la época, pero Baird decidió ir más allá con todos los recursos económicos y reutilizarlos con los elementos inservibles para crear el primer boceto de televisión. Y otro de los inventos para desarrollar su idea fue el disco de Nipkow, mediante el cual pudo en 1924 transmitir una imagen a 3 metros de distancia. Fíjense hasta dónde llega toda esta historia. Pero luego Baird tuvo más ideas para seguir llevando este nuevo experimento. En ese mismo año, 1926, en donde Londres también logró su primera experiencia, pero un año después, en el año 1927, las distancias se alargaron y logró conseguir imágenes entre Glasgow y Londres. Y un año más tarde, en 1928, repitió esa experiencia ampliando la distancia de Londres a Nueva York por medio de señales de radio. Este fue el comienzo de la televisión. Para nuestro país, la televisión apareció en 1954 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, en donde la empezaron a funcionar en el tema de la televisión, que les permitió a las empresas crear programadoras para llevar mejor contenido de la televisión colombiana. Muchos de nuestros padres y nuestros abuelos recuerdan esa época de programas que cautivaron al país, como Naturalia, Guerra de Estrellas, voy a recordar por ahí algunos, por ejemplo, Café con aroma de mujer, en la que estaba la actriz Margarita Rosa de Francisco, también estaba los reportajes de Yamida Amad en Caracol, los conciertos de Jorge Barón en el Show de las Estrellas. Esos eran grandes programas de entretenimiento de nuestros padres. Además, por ejemplo, uno veía todo ese tipo de programadoras que llenaban de calidad y de contenido a los colombianos. Por ejemplo, todo ese nacimiento que generó la televisión. Y fue con ese paso del tiempo donde aparecieron programadoras como Canal 1, Canal A, las programadoras como Caracol y RCN, que ahora son canales privados, pues nacieron para mantener informado a los televidentes y al país en general. Por eso este nacimiento generó mucha credibilidad y mucha confianza en los televidentes, que oían por la radio esas radionovelas que eran sensacionales, como las de Calimán y otras más, pero también necesitaban mantenerse informados de lo que pasaba en este país. Entonces ese nacimiento generó un montón de cosas, pues el nacimiento de la televisión pública, por ejemplo, medios como el Canal Institucional, que es un canal del Estado, el Canal Capital, que es un canal importante que tiene la capital de la República, canales regionales,
Telecaribe, que cubre toda la costa, Telepacífico, TV Islas, en fin, todo ese tipo de cosas que llegaron a la televisión fueron teniendo más la dinámica de los colombianos para mantener una información, no solamente lo que pasaba a nivel Colombia, sino a nivel regional y a nivel del mundo, por supuesto. Cadenas como CNN, TN24, en fin, un montón de programas que nos deleitaron a muchos, pero a muchos colombianos, y no solamente nosotros, muchos en el mundo veían la manera de ver la televisión y de cómo se hacía la televisión en esos tiempos. Grandes momentos. Durante años, los derechos de televisión en el mundo han tenido una historia bastante particular. En 1954 el primer partido que se hizo fue en el Mundial de Suiza, fue visto por mucha gente en televisión y además eso generó gran impacto económico en diferentes mercados para las empresas poder más adelante comercializar, ya que era una de las actividades que además le generaría ingresos económicos, mayores inversiones, con el fin de alcanzar el nivel que actualmente se considera más que justo. Además, el primer impacto en función de número de espectadores se dio a finales de los 50 con la popularización de los partidos de clubes europeos en diferentes competiciones de la UEFA, pero a comienzos de los 50 la idea de este tipo creció en esa popularidad y a tal punto que en 1962 se tuvo que pagar $3 para ver respectivas casas de combate por el título mundial en peso entre Floyd Patterson y Sonny Liston, ¿sí? Esa era una de las propuestas que tenían, pero además con la llegada de patrocinios, vallas publicitarias, negocios de telecomunicaciones, ventas de clubes y juegos de computadores, con el fin de correr en algunos o pocos años, la mayoría de naciones futbolísticas concluyeron acuerdos con la televisión para transmitir los partidos de liga. Además, el fútbol, hay que decir que es una fuente financiera. Pese a todas esas dificultades, el precursor del nuevo negocio del fútbol televisado fue la compañía francesa Canal Plus, la cual revolucionó la pantalla mediante una gran afluencia de recursos que mejoró radicalmente el valor de las producciones y otro desarrollo adoptado de Estados Unidos, los ingresos derivados de suscripciones. Ahora el fútbol puede verse desde cualquier ángulo, todo podía repetirse y quizá lo más importante, el número de partidos transmitidos aumentó enormemente. Pero si uno mira esta historia, vamos a nuestro país. En Colombia, los derechos de televisión tienen una manera bastante extraña. ¿Por qué? Digamos que en esos tiempos Colombia no era tan acostumbrada a ver partidos de fútbol como manera de entretener a los colombianos. Eso era un partido que en algunas ocasiones el gobierno lo debería declarar como tema de interés nacional en esos tiempos, o algunas transmisiones deportivas cuando hay un colombiano protagonista en algún campeonato o de deportistas en diferentes Juegos Olímpicos, en fin. Pero hay que hacer un poco de memoria. Ese partido que hubo en televisión para muchos fue el año 85, el 6 de noviembre, entre Millonarios y Unión Magdalena, que hay que decirlo, fue el 6 de noviembre del 85. Saben a dónde voy yo,
pues, ¿se acuerdan? Aquella toma del Palacio de Justicia en donde se tapó todo para evitar que nadie viera qué era lo que estaba pasando, o sea, para manipular a las masas, ¿sí? Entonces esa idea de hacer transmisiones de televisión fue originalmente de esa maravillosa idea. Entonces todos los partidos se veían por los diferentes programadores, ¿sí? Entonces el partido, un clásico en Bogotá o un clásico en Medellín, tenía que ser transmitido como un tema de interés colombiano. Pero esta revolución llegó gracias a las transmisiones de la Copa Libertadores, que ya estaba en vigencia en ese momento. Pues la primera de las que transmitió para Colombia esa Copa Libertadores fue Jorge Barón Televisión. Pues hay que contar esta historia porque el presentador Jorge Barón contó en diálogo con el diario El Espectador sobre esa posibilidad que le dio un empresario para que comprara los derechos de televisión de dicho torneo internacional. Hay que decir que para el año 89 habían 2 equipos colombianos participando en esa competencia. Estaban Millonarios y estaba Atlético Nacional. ¿Saben para dónde voy yo? Pues estamos en la era de los años más dolorosos, en donde el fútbol se manchó de manera dolorosa por cuenta del narcotráfico. Pues bien, si uno revisa la historia, pues tal como lo dice Jorge Barón, pues era el momento de inicio de la comercialización de los derechos de televisión de una manera más equitativa y que los clubes reciban al menos plata de televisión, porque lo que se estaba viendo en los 80s eran que los clubes estaban recibiendo plata non santa de los narcotraficantes y que además se generaban lavados de activos, sobornos, en fin, muchas cosas. Pero digamos un poco esta parte de la historia que cuenta el periodista Jorge Barón. Resulta que el fútbol internacional era transmitido por RCN y Caracol. En esa época los resultados no eran muy favorables para los equipos colombianos. Estas 2 empresas, que eran programadoras, en ese entonces no eran canales, sino programadoras, todos estábamos en el Canal 1. Canal 1 y Canal A eran los 2 canales que existían en esa época. Estas 2 empresas renunciaron a realizar las transmisiones de la Copa Libertadores de América en ese año. El empresario pues me llamó, me dijo: hombre, ¿a usted le interesan los derechos de transmisión de la Copa Libertadores de este año? Yo le dije: no, pues yo no tengo plata, eso vale mucho dinero. Digo: recíbame en su oficina y negociamos. Él llegó a mi oficina a ofrecerme pues el fútbol y me dijo: mire, no tengo a quién más venderle eso, le dejé muy barato eso, y me dio pues un precio, por Dios, increíble. Yo le dije: listo, yo le compro eso. ¿Se acuerda cuánto le cobró? $5,000. En conclusión, pues la idea no sonó tan mal, pues llevarle a la gente los partidos de Copa Libertadores era algo bueno, porque realmente pues vivíamos en un país que estaba viviendo la época del narcotráfico, los atentados terroristas que hacía Pablo Escobar y el cartel de Medellín, todo lo que estaban haciendo los paramilitares matando gente que no tiene nada que ver, en fin, muchas cosas. Pero ese no es el inicio de la comercialización de los derechos de televisión. Esta historia tiene algo muy particular, es cómo se está manejando el tema de los derechos de televisión a través de las diferentes empresas de televisión y los cableoperadores, en donde todo está pasando, desde corrupciones, intrigas y asuntos que tienen que ver con este negocio tan extraño llamado derechos de televisión en el fútbol de Colombia.
Luego de esta maravillosa idea de Jorge Barón de transmitir los partidos de Copa Libertadores y los partidos del fútbol colombiano como tema de interés nacional, pues el fútbol profesional decidió ir mucho más allá. Quería comercializar este deporte de una manera muy distinta, luego de todos esos males que dejó los dineros del narcotráfico, que dejó a su paso problemas, apuestas ilegales, dirigentes señalados de escándalos, ¿sí? Y que aún seguimos viviendo hoy en día. Pues la DIMAYOR decidió buscar diferentes empresas para llevarle al público los partidos por televisión. Para el año 96, RCN y Caracol adquirieron una cifra de 15.000 millones de pesos por vender sus derechos de televisión del campeonato profesional. Ese campeonato se llamaba Copa Mustang, hay que decirlo así. Para esa época solo se transmitía un partido para televisión abierta, pero años después RCN y Caracol revendieron eso a una empresa llamada Sky, los derechos de televisión cerrada a nivel nacional e internacional por cerca de $20 millones. Según cuenta la leyenda, los clubes no les llegó un solo peso de ese negocio, y muchos cuentan que los clubes no veían un negocio tan grande que eran los derechos de televisión. Esa situación, que es similar a lo que estamos viviendo hoy, Sky asume esos derechos de televisión cerrada en 4 partidos en su programación. Incluso hay una historia que es muy curiosa. Se dice que Sky esperaba 100.000 suscriptores y solo llegaron a 12.000 únicamente. Pues como se dice, uno va a la tienda y encuentra el partido, ¡ay, qué buen partido tal! Pero en la casa no había cómo pagar un servicio de Sky para ver los partidos del fútbol colombiano. Lo cierto es que eso salió tan pésimo el negocio que pues decidieron desechar ese contrato en el año 2002, cuando llega Luis Bedoya a la dirección general de la División Mayor del fútbol colombiano. Durante la presidencia de Luis Bedoya, Telmex adquirió los derechos de televisión gracias a una negociación de estos en el año 2003 hasta 2005 para que pudieran transmitir los partidos del fútbol profesional colombiano en ese entonces. Pero para el 2006, y esta es la historia más divertida, llega Ramón Yesurún a ser presidente de la DIMAYOR y Luis Bedoya sube a la Federación Colombiana de Fútbol, y ahí es donde empieza la verdadera historia de los derechos de televisión, ¿sí? El monopolio, como se ve hoy en día. Para octubre del 2006, Claro y UNE, en conjunto con la DIMAYOR, firmaron un contrato por los derechos de televisión del fútbol colombiano hasta 2012, o 11 mejor. Ese contrato, ¿de quién era? Pues de Mauricio Correa. Muchos es un personaje desconocido, y es el hijo mayor de Jorge Correa Pastrana, el antiguo presidente de la DIMAYOR, donde acompañado de su socio Roy Burstein, uno de los gerentes de la empresa Telmex Hogar y de TV Cable, organizaron ese contrato hasta ese año 2011, es decir, 5 años. Cuando ese contrato entre Claro y UNE estaba a punto de finalizar, a Correa y a Burstein se les ocurrió una linda idea, pues crear un canal exclusivo de deportes y de fútbol, ¿sí? Además que ese negocio se lo propusieron a un medio como RCN y DirecTV, en donde ahí nace el canal que todos conocemos, Win Sports. Para noviembre del 2012, el presidente de la DIMAYOR de la época, Ramón Yesurún, hoy en día presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, acordó estos derechos de televisión hasta 2021, y por Win firmó uno de los cuestionados personajes, el señor Mauricio Correa, que se quedó con el puesto de presidente. Además, esta historia viene además que la DIMAYOR contrató para ese momento una empresa para vender la publicidad de las transmisiones y comercializar el fútbol colombiano. La escogida a dedo fue Go Sports, creado por estos mismos señores, Mauricio Correa y Roy Burstein, un negociazo redondo totalmente para ellos. Pero eso no es todo. Hay que decir que durante ese tiempo ese negocio de la televisión se ha movido
entre todas las irregularidades y los monopolios, como les conté al comienzo de esta historia. Pues bien, para noviembre del 2015, Luis Bedoya renuncia a la Federación Colombiana de Fútbol de forma intempestiva. Al final se descubrió que Luis Bedoya resultó involucrado en el escándalo del FIFA Gate y que actualmente está colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Ramón Yesurún pues pasa a ocupar la silla que dejó Bedoya, y por la DIMAYOR llega el hoy presidente del Atlético Huila, Jorge Perdomo. Para diciembre del 2015, cuando Perdomo llevaba apenas pocos días al frente de la DIMAYOR, le cayó un problema enorme con el tema de la televisión. Pues bien, un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá obligó a la División Mayor del Fútbol Colombiano a pagar 25.000 millones de pesos a la empresa Clario y UNE por haber desconocido unas cláusulas de preferencia que habían en ese contrato. En 2016 la institución tuvo que pagar esa cifra enorme de 12.000 millones de pesos, pero en febrero del 2017 el Consejo de Estado le ordenó a Telmex y a UNE devolver los 24.000 millones de pesos a la institución tras conceder un fallo de por medio del cual anuló un multimillonario laudo arbitral que no era favorable para ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para salvar ese pleito, ¿qué hizo WIN? Pues les tiró el salvavidas, ¿a cambio de qué? De que extendieran el contrato hasta el año 2026, y así lo hizo el señor Perdomo. Pagaron eso y firmaron ese contrato hasta el año 2026. Pero lo más triste de todo este asunto es que para hacer el canal Premium, Perdomo decidió contratar una auditoría para mirar cómo era el tema del contrato de televisión y cómo se hizo el negocio, ¿sí? Hay un informe que es bastante delicadísimo, hecha por una empresa que se llama Baker Tilly, y según un informe que presentó el diario La Nación de Neiva, pues encontraron varias irregularidades sobre cómo se hacían, por ejemplo, la transacción entre Go Sports, Win Sports y la DIMAYOR, ¿sí? Go Sports le estaba facturándole a la institución 58.000 millones de pesos, dinero que obviamente no le estaba correspondiendo a lo que Win Sport deducía de una parte a la DIMAYOR. Ese informe financiero que realizó el señor Perdomo pues deja en conclusión las irregularidades, los monopolios, todo lo que se estaba haciendo, la evasión de los impuestos al pago de rentas, al pago de parafiscales, el tema de muchas responsabilidades. Además, esa auditoría, hay que decirlo así, produjo una declaratoria de guerra interna entre los equipos profesionales, y pues el que terminó dolorosamente pagando las consecuencias fue el doctor Jorge Perdomo. ¿Por qué? Para el 8 de junio del año 2018, en la asamblea extraordinaria de la DIMAYOR, fue despedido Jorge Perdomo de su cargo como presidente. Lo que nos dimos a dar cuenta fue que Perdomo hizo eso para tener transparencia en el negocio. Otros le cuestionaron su trabajo, pero hubo otros que lo hizo de manera valiente para hacer el trabajo de limpiar ese contrato, de que el negocio fuera limpio y transparente. Pues bien, esa es una historia que dolorosamente hay que dejar, pero lo que dejó el señor Perdomo fue esa corrupción sobre los derechos de televisión y el fútbol colombiano, de cómo se hacen las cosas terriblemente mal. Pero hablando de esa historia de la repartición, en Colombia, los equipos del fútbol colombiano que completen 3 años en la A, pues reciban 1 millón o 1.500.000 dólares al año, y los clase B también reciben exactamente la misma plata. Pues
digámoslo así en términos muy sensatos. Esto perjudica a los equipos grandes, pero se beneficia al equipo pequeño, ¿sí? Porque con nóminas baratas, con equipos mediocres, pues cobran una temporada. Además hay que decir esto, las mayorías calificadas en la Di Mayor, según sus estatutos, los votos de esos equipos chicos indican que todo sigue igual, pero lo triste es que para el fútbol colombiano es un pésimo negocio, ¿sí? Como lo dice el señor Char, pues mientras en Perú Alianza Lima recibe 4 millones de dólares por temporada, en Ecuador recibe más dinero los clubes ecuatorianos, pues en Colombia se reparten 1 millón de dólares entre los 36 clubes, cosa que ha venido manifestando el señor Char, dueño del Junior de Barranquilla, en donde es justificable lo que él dice: el negocio de televisión que se ha hecho no es el adecuado. Oigan lo que dice y cada uno diga lo que quiera. En Colombia, lo que representa la televisión como país, somos el último país, el que menos recibe por derechos de televisión, de la transmisión de todos los partidos del fútbol profesional colombiano, llámese A, llámese B, llámese femenino, todos los partidos. Los directivos de la Di Mayor contrataron con las empresas que transmiten el fútbol, ya sea el canal abierto y el canal cerrado, el cable. Esos contratos los hicieron hasta el 2026 y nosotros no podemos hacer nada, eso está así, y yo puedo darles una cifra bastante aproximada. Los derechos de televisión que recibe un equipo como Junior, como Nacional, como Millonarios, recibimos alrededor de $1 millón, unos 3.500 millones de pesos al año. Los ecuatorianos, los equipos ecuatorianos reciben $3 millones, o sea, 3 veces más que nosotros. Los peruanos reciben 5, los chilenos reciben 7. Le estoy hablando solamente aquí de los vecinos, no hablemos de Brasil o Argentina o México o España o Inglaterra. Las cifras son totalmente, las diferencias son descomunales. Cualquier equipo, el Atlético de Madrid recibe 200 millones de euros, 200 millones de euros al año. No hablemos de los equipos de la B, de España o de Inglaterra, igualmente reciben 70, un equipo de la B en España, 70 millones de euros. Entonces nosotros estamos condenados porque las directivas de la Di Mayor se han equivocado y han entregado esos contratos por unos valores ridículos, insignificantes, y nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo. Pues lo que dice Fachar es totalmente claro. El negocio de la televisión está recibiendo muy poco dinero para los clubes. La Di Mayor está intentando hacer un esfuerzo de quitar ese método obsoleto de que los equipos reciban por igual el mismo dinero, que se repartan de manera equitativa, por mejores campañas, mejor participación en televisión, en fin. Pero lo cierto es que la Di Mayor es una selva bastante re fuerte, como les dije, una selva política. Tiene 28 votos, o sea, es decir, son la minoría los equipos grandes. Entonces, pues es muy complicado hacer un proceso de temas de televisión cuando los chiquitos son los que viven de lo que le dan los grandes. Es una lástima y ojalá se piense en ese cambio. Ahora sí. Las conclusiones con la llegada del canal Premium son muchas. Por ejemplo, la gente ha sentido un profundo rechazo ya que los estadios en Colombia no son seguros, precarias las iluminaciones,
Además los jugadores no están dando un buen nivel, algunos se tiran al piso pidiendo falta y el nivel de nuestra liga es tan escasa. Solamente se ven de 1 a 3 partidos buenos y que dan espectáculo, y además de todo ese cobro que le están haciéndole a la gente de 29.900 pesos, la verdad es algo bastante rechazable desde todo punto de vista, porque es que usted está pagando por todos los contenidos que tenía en su momento el Win normal y programas de estos como Saque Largo, Conexión Deportes, que estaban en el canal normal, ahora pasan al Win Más. Esos únicos operadores que ofrecen este dicho canal son DirecTV, Claro, Tigo, Movistar en Cali, ETV, y pues si alguien quiere comprar el canal premium, pues hágalo, está en todo su derecho, nadie lo está diciéndole que no, pero si lo quiere hacer, pues no hay ningún problema. La otra es que pueda ir al estadio a ver a su equipo. Otras soluciones que uno puede encontrar, por ejemplo, se dice en los mentideros del Congreso que se va a hablar de un proyecto de ley sobre partidos de fútbol y que se debería hacer un debate sobre este dicho canal y que podría, al menos que se transmita un partido del fútbol profesional por televisión abierta. Esto es, en conclusión, manipular a las masas, manipular a la gente. Esa ha sido la fórmula en la que nuestros queridos congresistas quieren tapar sus errores en estos tiempos buenos. Pero bueno, hay otras cosas. Si usted no quiere comprar eso, pues óigalo por radio, ¿sí? Pues eso sería como la mejor solución, porque es que hoy en día, ¿por qué no aceptan este canal? Porque es que hay opciones. Por ejemplo, a usted le pueden ofrecerle buenos canales. Por ejemplo, el ESPN le ofrece la Liga Premier de Inglaterra, la Liga Española, la Liga de Alemania, la Liga Italiana, ¿sí? Todo ese tipo de torneos, pues los diferentes cableoperadores le ofrecen buenos contenidos, buen espectáculo, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil ofrecen fútbol de calidad, vale muchísimo dinero, pero la calidad del torneo brasileño es impresionante, ¿sí? En Chile, por ejemplo, hay canal premium desde hace más de 15 años. En México, por ejemplo, no tienen canal premium porque ¿qué tienen que hacer esos medios? Pues negociar con las programadoras de televisión como Televisa y otros más para transmitir los partidos. Pues para entender todo esto, pues ¿vale la pena un canal premium pagarlo? Porque la verdad los contenidos son muy parcializados. Por ejemplo, se vetan episodios como el de la huelga de futbolistas, la situación del fútbol femenino. La verdad, ¿vale la pena pagar un canal de premium de poca calidad y de poco resultado para el fútbol colombiano? Soy Raúl Sánchez Parada. Este fue mi primer podcast de Historias Olvidadas. Muchas gracias. De amor que no se cumplirán, cuántas cosas bonitas ya no se darán. Tus ojos brillan hoy buscando libertad, muéstrame tu sonrisa por una vez más. ¿Qué haces conmigo? Cuánto me duele, me has desprendido de tu vida y crees que nada pasará. Si te he perdido, es suficiente para yo ser el más triste del mundo con mi soledad. Como si nada, sigue tu vida, sin importarte este sentimiento de amor de verdad.
causas heridas y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni si es que un día podré sanar. Porque sin tu amor todo es nada ya. ¿Qué hago con tu adiós y esta soledad? Y sigue tu rumbo que yo no te voy a suplicar. Duele, claro que hay dolor, si eres lo que quiero más. Duele, claro que hay dolor, si eres lo que quiero más. Nilson Martínez y Carlos Macené. ¡Ay, hombre! Sentimiento, Chelita. Nadie te va a negar que me hiciste feliz, que cuánto me quisiste, eso no lo sé. Tanto te llegué a amar que me olvidé de mí, y con tanta ternura me puse a tus pies. Pero te marchas, no hay quien te ataje. Eso sí, puedes estar bien segura que no intentaré. El que se va sin que lo echen, dice el adagio que sin que lo llamen regresa otra vez. Me porté bien, lo suficiente, por eso sé que no tienes motivos para llegarme a odiar. Que si pequé fue por quererte, porque te amé demasiado, te quise y seguro que siempre